llega el momento, yo creo que esta es la parte más divertida, a mí me encanta el debate, vamos a intercambiar opiniones. Me hubiese gustado que hubiese sido pues, con todos los ponentes que han estado hoy aquí, pero bueno, es que si no nos vamos muchísimo de tiempo. De hecho, este ya es el último espacio que vamos a tener en este evento, se nos ha hecho muy cortito, pero bueno, tendremos que esperar al año que viene para tener más. Bueno, me estoy dando cuenta de que tenemos pequeños inversores también a futuro. Aprende que lo que está por venir todavía, espero que te dejemos un futuro mejor. Bueno, no vamos a enrollarnos más, que vamos muy justillos de tiempo. Vamos a dar paso a Juan Esteve, CEO de Zona Value Global, a Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mapfre Gestión Patrimonial, a Diego Puertas, analista de inversión y consultor tecnológico, y a Sau Rojo, director de negocios e inversión del Fútbol Club Intercity. Bueno, todo el equipo de fútbol ya casi que tenemos aquí. Vamos a seguir debatiendo sobre cómo sobrevivir a la inflación, pero en este caso yo creo que nos vamos a centrar, a enfocar más, ¿no?, en small caps y en el sector tecnológico del que tanto hemos hablado al principio. Así que os lo dejo todo vuestro. Muchas gracias, Elena. Bueno, dar las gracias a Juan Ramón y a José Luis porque nos ha hecho una introducción que nos va a servir de base a lo que podemos comentar ahora mismo. Sí que es cierto que, bueno, como todos sabemos los que estamos aquí y como ha comentado Juan Ramón y José Luis, la inflación es un gran problema que tenemos ahora mismo, pero no solamente para el bolsillo de los consumidores, que lógicamente nos afecta en nuestra capacidad de compra o nuestra capacidad de gasto, sino también al sector privado que comentaba Juan Ramón anteriormente, porque lógicamente las empresas que cotizan en bolsa están en el sector privado y les afecta de una manera notable, y es lo que vamos a tratar, cómo poder sobrevivir a esta situación de inflación. Para poner un poquito de contexto, como ha comentado también Selena, como han comentado anteriormente, ayer conocimos que la Fed subió 75 puntos básicos. Hoy el Banco de Inglaterra otros 75 puntos básicos. He leído también que JP Morgan decía que para la Fed la próxima subida de tipos sería de 50, luego 25. Prevé que vaya reduciendo un poquito porque estamos en una situación económica totalmente dispara como estamos en Europa. Pero una de las cuestiones que me ha parecido muy interesante, y se le nos ha hecho la introducción, es lo que comentaba José Luis, que cuáles pueden ser quizá los sectores que más potencial tienen. Él ha hablado de las emergentes, ha hablado también de las small caps. Y por cierto, leí hace un tiempo que las small caps han sido el segmento que mejor ha batido la inflación en décadas desde 1930. Creo que eso es algo significativo porque ciertamente las emergentes igual tienen un poco más de volatilidad que las small caps, que también la tienen. Pero otra parte que me parece muy significativa, y esto lo comentábamos tú y yo, ¿te acuerdas? Tenemos un programa en Serenity Market que se llama Ponte al Día, hacemos un vídeo a la semana, y una de las cosas que comentábamos era lo de la inflación, que estábamos hablando ahora también aquí, que nosotros planteábamos también que no, o sea, también lo que comentaba José Luis, ¿no?, que ¿cuánto tiempo tarda en llegar otra vez al objetivo de inflación del 2,5%? Quizá deberíamos acostumbrarnos a tener durante un periodo de tiempo largo, yo espero que no sea el 4 que decía Juan Ramón, sino con un 3 ya me conformaría, en el cual deberíamos acostumbrarnos a esa situación. Y yo creo que por eso las small caps y las empresas tecnológicas que tan castigadas han sido este año, quizá pueden ser una buena alternativa. Te paso a ti la palabra, que estás aquí a mi lado. Bueno, al final el Russell 2000 fue el primer índice en caer, fue el que anticipó un poco la caída del mercado. Entonces, en ese sentido sí que podemos pensar o podemos imaginarnos, porque todavía no ha sucedido, que sea lo primero en recuperar. Habrá que verlo porque al final son compañías que les pasa factura, les afecta bastante la inflación, en caso de que, bueno, al final también lo han dicho los bancos centrales, que nos va a tocar convivir con alta inflación, al final parece que cambia un poco la tónica, venimos de años de una inflación muy, muy, muy baja, prácticamente deflación, como han comentado antes, y entonces quizás tengamos que acostumbrarnos a convivir, lo dijo Lagarde, con una inflación de entre un 3, un 4, incluso un 5%, Dios no lo quiera. Entonces, habrá que ver cómo se comportan las pequeñas compañías. Pero sí, yo comparto un poco ese análisis de que las pequeñas compañías fueron las primeras en caer y muy probablemente sean las primeras en recuperar. Ya estamos viendo cómo las grandes compañías están viéndose afectadas y parece que las pequeñas compañías que ya han caído demasiado están manteniéndose un poco para ver si repuntan. Claro. Y ahora, Daniel, si te parece, Daniel es el responsable de inversiones de Mapfre Gestión Patrimonial
Y claro, nos interesa mucho tu opinión sobre la parte de Small Caps, que luego preguntaremos a Esaú. Esaú es el director de negocio de inversiones del Intercity Club de Fútbol. Es el primer club de fútbol en la historia que ha salido a cotizar en España. Entonces también nos interesa. Pero Daniel, ¿tú qué visión tienes para concretamente las Small Caps? Luego hablaremos de las tecnológicas, si te parece. Bueno, si os parece, yo lo que quiero... O sea, creo que el tono de la conferencia ha sido bastante negativo. Y a mí no me gusta. O sea, yo vamos a intentar ver el vaso medio lleno, ¿no? Entonces, vamos a intentar no dar una solución, pero plantear diferentes escenarios correcto. En los cuales yo quiero compartir pues, ciertos argumentos con ustedes, sobre todo para ver cómo podemos cubrir la inflación, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa muy importante que hemos mencionado de manera implícita, que es el plazo de inversión, ¿de acuerdo? O sea, digo que se ha mencionado de manera implícita, ¿por qué? Pues porque José Luis lo mencionaba, ¿no? Decía, oye, en no sé qué país se tardó 18 años, en el país que menos se tardó fue Alemania, 7 años. 7 años son 7 años. 7 años, si te digo qué vas a hacer dentro de 7 años, pues no lo sé, te parece mucho tiempo, pero 7 años pasan rápido. El plazo de inversión de 7 años es un plazo de inversión acorde a invertir en una small cap, en un índice Russell 2000. Pero es muy importante porque la única manera que tenemos de cubrir la inflación es a largo plazo. Es a largo plazo y invertidos en índices globales y en empresas que mantengan el margen. Puede ser una small cap, que habrá cientos de ellas que estoy seguro que son una auténtica oportunidad a día de hoy para que dentro de 7 años hayamos cubierto la inflación de manera absolutamente holgada y nuestro poder adquisitivo sea fantásticamente mejor que el de mucha gente que haya dejado sus ahorros en una cuenta corriente, por mucho que nos digan ahora que van a pagar. Pero igual te lo digo en small caps, como te digo en el S&P 500. Aquí lo importante es que los índices al final lo que hacen es tener a las mejores empresas, ¿de acuerdo? Puedes elegir un fondo de gestión activa, que nosotros en Mapfre somos muy creyentes de la gestión activa y entendemos que elegir un buen gestor es muy importante para cubrir la inflación a largo plazo y no perder el poder adquisitivo. Pero los índices es otra opción. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Por el plazo. Si tú te metes el año pasado en el S&P 500 a 7 años y estás perdiendo a día de hoy un 20, un 30%, las emociones son muy delicadas. Y lo que haces es vender, vender y vender. Y nosotros lo que hacemos es tratar de poner en valor el asesoramiento. El asesoramiento no es otra cosa más que informar al cliente, filtrar el ruido, dar el conocimiento y, sobre todo, intentar que el cliente no venda en un año como este. ¿Por qué? Porque su plazo de inversión es el que es. Dicho esto, en las small caps entendemos que es un activo que hay que tener en una cartera a largo plazo, pero en una cartera que conocemos como arriesgada, en una cartera a largo plazo. David, Esaú, son claros representantes de empresas de este tipo. Son empresas que tienen un modelo de negocio que van a intentar generar un valor al accionista a largo plazo. Habrá buenas y habrá malas, pero a nivel general, a largo plazo, no tengo duda que va a ser una oportunidad. Totalmente. Y además este año es una cosa muy importante la que has dicho. Claro, yo entiendo que este año es un año difícil. O sea, todos los que tengamos inversiones, en mayor o menor grado, estamos sufriéndolas. Pero claro, aquí es donde entra esa parte de intentar cerrarse las orejas y no escuchar el ruido del mercado, sino ver cuál es nuestra visión a medio largo plazo. Y este año, yo creo que estamos de acuerdo, podemos estar 99% de acuerdo, que es un año fantástico para empezar ese largo plazo de inversión. También es importante el timing que comentaba antes José Luis, y quizá en las small caps quizá lo sea más importante. Es cierto que tiene una mucha más volatilidad, que eso igual, combinándolo con empresas de gran capitalización, le podemos reducir, eso que sería otra cuestión. Pero sí que es cierto eso, que la visión tiene que ser a largo plazo. O sea, no esperar que
este año sí está cayendo, o sea, no descentrar nuestra mente, tener claro que estas situaciones además son ciclos económicos. Sabemos que en mayor o en menor grado vienen épocas de caídas, más abruptas, menos abruptas. La inflación puede, como decía Juan Ramón, retardar el crecimiento o todavía empeorarlo todavía más. Pero vamos, totalmente de acuerdo en que esa visión a largo plazo es cuando tenemos que tener claro, en este momento, este año, tenemos que tener muy claro esa visión y tener claro cuál es nuestra proyección de la cartera y cuál es nuestro objetivo. Esaú, en tu caso, en el Club de Fútbol Intercity, es lo que comentaba ahora mismo Daniel. Lógicamente, sois una empresa también que estáis empezando con una proyección muy grande. También queríamos ver de primera mano de una small cap cuál es esa situación que vosotros veis, el crecimiento que podéis tener, o sea, que veamos un poquito tu visión también. Sí, a ver, os voy escuchando en aspectos económicos, con datos relevantes. Has comentado algo de las emociones, inversiones a largo plazo. Nosotros somos el primer club en salir al BM Growth. Tenemos un camino bastante complicado. Primero, porque no tenemos ningún tipo de referencia, porque aunque puedas entender más o menos de economía y puedas intentar seguir pasos de otro tipo de empresas, los sectores son totalmente diferentes. O sea, es un sector totalmente nuevo, un sector que no sabemos en qué nos vamos a enfrentar realmente, y tenemos un hándicap, que es lo que comentamos, que son las emociones. Nosotros tenemos un proyecto en el que desde que iniciamos hace ya 4 años había que salir al BME. Nosotros teníamos 4 años porque para poder salir necesitamos 4 años auditados, cuestión que creo que en el sector pocos equipos de fútbol, a no ser que estén en la primera división, tienen ese tipo de requisitos legales. Pero a partir de ahí, nosotros tenemos un proyecto a 4 o 5 años. Tenemos 2 tipos de incógnitas bastante complicadas. La primera de ellas es la suerte. Al final, en el tema del deporte, no podemos basarnos en datos económicos, en ejercicios auditados, en ver un poco la proyección económica que tiene la compañía. Básicamente porque cualquier equipo de fútbol, hasta llegar a la segunda división, que es el break-even, da pérdidas. O sea, si hay algún equipo de fútbol por debajo de segunda división que dé beneficios, que me explique, ¿vale? Que venga y hable conmigo. Teniendo esa realidad, cuando vendemos el producto al inversor y le decimos, oye, a 4 años vamos a estar en segunda división, va a tener nuestro break-even. El break-even básicamente es derechos de televisión. O sea, cualquier equipo de fútbol en segunda división tiene alrededor entre 6 y 7 millones de inicio, que es lo que te hace ser sólido y consolidarte en la categoría. Luego tienes que hacer una buena gestión. Pero va mucho más allá. Es decir, nuestro trabajo es cómo convencemos al inversor de que el proyecto es a 4 o 5 años, cuando cada semana tenemos un partido de fútbol. Complicado. Cuando le dices que el proyecto es a 4 años y llevas 2 derrotas, todo el esfuerzo que llevas durante el año anterior es como tirar a la basura. Sin embargo, cuando ganas 2 o 3 partidos, te cuesta horrores aún así conseguir la confianza del inversor. Entonces, dentro de este sector nos estamos dando cuenta en el mundo del deporte, y creo que es un sector que puede a futuro consolidarse en España, y que pueden haber bastantes equipos, sobre todo de fútbol, ¿vale? Porque otras secciones deportivas, como el break-even, está un poco más oculto, ¿no? Aquí es claro, quieres llegar a la segunda división, tienes ese crédito de los derechos de televisión, y creo que es el camino, ¿no?, a seguir con muchos equipos de fútbol, y más con la situación en España como se encuentra. Ya vemos equipos como el Barcelona, equipos de primer nivel, que vemos un poco las cuentas auditadas, lo que refleja, ¿no?, los valores económicos. Y creo que es una manera, primero, de regular un mercado que nunca ha estado regulado, ¿vale? Que siempre, ahora parece que con el fair play financiero hay unos instrumentos financieros un poquito más consolidados, pero que a día de hoy el histórico que tenemos de España es que siempre ha habido cualquier tipo de escándalos, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es juntar las inversiones, es juntar las emociones, y luego unido a los diferentes problemas que una empresa normal, que al final somos una empresa, puede llevar. Yo creo que somos los primeros que estamos andando, esperemos que no seamos los últimos, e intentaremos hacer las cosas bien, sobre todo para que el resto, porque creo que hay una oportunidad importante para el BM Grow, sobre todo para que haya empresas que salgan y tengan ese instrumento financiero que se diferencia del resto de equipos y que puede ser bastante disruptivo en las finanzas de cada club.
Correcto. Entonces ahí coincidimos también en lo que decía Daniel, el tiempo. Al final, las inversiones, y quiero ser muy insistente en esto porque sé en el año que estamos. O sea, sabemos que todas las carteras sufren, que todas las sufrimos, como he dicho antes, a mayor o menor grado, pero es importante y me gusta que lo diga, que saquemos este tema ahora mismo, porque no está de más recordarlo, ¿no? Al final, yo quiero ser optimista, como ha dicho Daniel, pero yo siempre hago referencia a un gráfico, no sé si a lo mejor lo habréis visto. Es el típico gráfico que te enseña cuáles son las crisis que han ocurrido desde el año 1900. O sea, nosotros desde el año 1900 hemos pasado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por decir algunas así más grandes, la crisis del petróleo, la crisis del .com, la crisis... O sea, hemos pasado infinidad de crisis, infinidad de situaciones de alta inflación, de la de los 70, las bolsas han caído, pero después... Y eso es lo que es importante ahora. O sea, ¿qué es lo que viene después de esas caídas? Después de esas caídas tan abruptas que siempre pensamos, esta es la definitiva, siempre viene una recuperación. Entonces es importante tener el objetivo, que es lo que comentabais, en qué es lo que viene después. O sea, no perder la vista, y por eso yo siempre hago referencia, yo en mi Twitter lo tengo de tweet fijado, nunca perder de vista ese gráfico, que es lo que ha ocurrido, no nos asegura lo que va a ocurrir, pero nos da una idea a la historia de lo que puede ocurrir. Entonces, por eso es importante ver qué es lo que puede ir más allá. Y también hago referencia a esto por lo que comentaba anteriormente de las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas este año se han pegado un batacazo increíble. Yo soy yo siempre lo he dicho y siempre lo he comentado, que yo las empresas tecnológicas les tengo mucha atracción, les tengo mucho cariño, porque al final la humanidad está basada en la tecnología. Desde que inventamos la rueda, o sea, era tecnología y todo gira alrededor de la tecnología. Entonces, la tecnología lo sufre, pero la tecnología al final no es que sea el futuro, sino que es el presente. También tiene una atracción muy grande hacia los inversores y también puede tener una recuperación muy importante. Por eso también quiero hacer hincapié tanto en las small caps que hemos comentado anteriormente como en las empresas tecnológicas. Entonces, por la visión de Daniel, sí que me gustaría conocer tu visión también en la parte de las empresas tecnológicas, porque yo personalmente siempre me he dirigido a las empresas tecnológicas y también a una combinación, como comentaba anteriormente, de small caps y big caps para hacer una cartera quizá más equilibrada. A ver, volviendo un poco a otra reflexión, ¿no? El tema de los tipos de interés. Yo si lanzo una pregunta o me hago una pregunta a mí mismo de los tipos de interés negativos, es algo que yo no estudié en la universidad. No la estudié y al principio a mí me costaba entenderlo. Me costaba y al final hemos estado con tipos de interés negativos mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho más tiempo de lo que llevamos corrigiendo. Sí. Y nadie se preguntaba, bueno, te lo preguntabas, pero como las cosas eran fáciles, subía... Claro, como no nos afectaba... Pues decías, oye, pues el interés negativo es el interés negativo. Pero el interés negativo es algo muy grave. No es nada. O sea, yo dar dinero a alguien y que además le tenga que pagar al final de darle el dinero es algo... es confiscatorio, ¿no? Entonces, esto Juan Ramón lo ha explicado muy bien y ha sido el problema de todo. Que los tipos de interés o los tipos de las hipotecas en Estados Unidos estén en el 7%, fíjate que yo, hasta cierto punto, estoy más cómodo de que esté al 1%. Entonces, aquí, David, luego seguramente que tú nos puedas dar impresión de cómo está el mercado de las startup. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a tener mercado. Empezamos a saber que el dinero hay que ganárselo. Que el dinero... hay que tener un plan de negocio y que cuando alguien presta dinero hay que pagarle unos intereses. Y esto no es nada del otro mundo. Tenemos que estar de enhorabuena. Es lo normal. Tenemos que estar de enhorabuena. O sea, que han tardado los bancos centrales, que lo están haciendo tarde y no sé si mal, pero de manera a lo mejor demasiado rápido, y pueden haberlo hecho mejor, sí, pero es fácil hablar a posteriori y yo no digo que sea fácil. Pero lo que está claro es que los tipos de interés ahora están más normales que antes. Entonces, en el mundo tecnológico, la corrección es absolutamente normal. La corrección, porque tú cuando valoras de manera generalista una empresa, lo que haces es decir, yo tengo unos flujos de caja que espero en el futuro, sin vencimiento, es a muy largo plazo en estas tecnológicas, y yo lo descuento a un tipo de interés. Ese tipo de interés era, vamos a decir, 3 y ahora es 7. Pues obviamente el precio, que es el resultado, te sale mucho más bajo. Entonces es normal la corrección. Pero no hay que estar asustados, porque es normal desde el punto de vista financiero,
Es completamente sano y vuelvo a lo mismo. Las tecnológicas, bien elegidas, un modelo de negocio bueno, un balance bueno, en el largo plazo nos van a pagar mucho, mucho dinero. Pero no se olviden del plazo. No se olviden del plazo. ¿Por qué? Pues podemos poner ejemplos. Juan, si nos vamos a los índices de tecnología o a un fondo de tecnología, joder, lleva una caída del 30%. Sí, pero sí, si el Nasdaq el que más se ha caído. Sí, o no lo sé, o te puedes ir a fondos que son muy concentrados, incluso a lo mejor puedes encontrar fondos tecnológicos que han caído a lo mejor un 60% este año. Pero ese fondo que ha caído un 60%, si haces el ejercicio de coger el histórico de 10 años atrás, es que te está pagando rentabilidades anualizadas del 8%, del 9%, incluso con la caída del 60% de ahora. ¿Por qué? Porque estaban pagando 20% anualizado, que es una barbaridad. Entonces, claro, estamos llegando a un momento que se está colocando un poco todo. Y esto seguramente tú, David, puedes explicarnos más. O sea, el tema de las rondas de financiación, pues es que antes seguramente que coger dinero era relativamente sencillo. Ahora me imagino que no sé si ahora, a lo mejor ahora está todo parado, pero será más complicado. Tendrás que vender el negocio. Pues con las tecnológicas pasa lo mismo. Igual. El modelo que sea bueno es el modelo que pagará y dará buenas rentabilidades. Dada la volatilidad, por supuesto. Diego, te paso a ti la palabra por alusiones. Bueno, respecto a todo lo que ha sucedido con la pandemia, con el COVID, la digitalización, estoy muy dentro del mundo de la digitalización, sobre todo de pymes y startups. Al final yo creo que ya a nivel psicológico, también cuando creas un hábito, siempre hay un boom. Por ejemplo, cuando te quieres poner en forma, la primera semana estás muy motivado, luego viene la caída y luego ya es cuando realmente creas el hábito. Pues creo, y esto también lo hemos hablado en algún programa, no sé si nuestro primer programa, el segundo o algo así, que con la pandemia y con la digitalización y sobre todo, bueno, pues también podemos comentar el teletrabajo, podemos comentar aspectos que han ayudado a digitalizar las compañías, ha sucedido un poco parecido. La pandemia fue lo que hizo el boom, todo el mundo tenía que teletrabajar, ya sea por obligación, por motivos sanitarios, por lo que fuera, pero al final todo el mundo lo tenía que hacer. Las empresas subían. Ahora las empresas están cayendo, están corrigiendo, pero poco a poco se está estableciendo la digitalización en todas las compañías, ya sean pequeñas compañías, ya sean startups. Bueno, al final las startups sobre todo son tecnológicas, entonces por ese lado sí. Pero a lo que voy sobre todo es a que se está imponiendo una digitalización que al final lo que hace es innovación hacia las tecnológicas. Entonces yo sí hablo a largo plazo, donde creo que más innovación, donde creo que más dinero va a entrar, sobre todo es en la tecnología, pese a que ahora está corrigiendo tan fuerte como lo está haciendo. Tenemos ahí el Nasdaq corrigiendo creo que un 30%. Sí, un 34, un 35 estaba. Sí. Entonces, sobre todo voy a eso, a que la tecnología se está imponiendo, a que ahora está en horas bajas, pero no tengo ninguna duda de que volverá a ser fuerte porque es lo que está demandando al final el mercado. Claro, yo volvería a hacer hincapié, y lo he dicho 3 o 4 veces, pero vuelvo a lo mismo porque creo que es muy importante, es el tiempo. Fijaros lo que comentábamos, el otro día había un gráfico también de cuáles son los activos que más han caído de todos, y es que este año ha caído todo, o sea, ha caído el oro, ha caído todo. Comentaba el Nasdaq porque el Nasdaq estaba arriba de toda esa pauta. Pero al final, todos sabemos que el mercado en un tiempo largo es rentable. Necesitamos ese tiempo para recuperar. Por esa parte, lo que decía también Diego, las empresas tecnológicas y lo que decía también Daniel, sí que pueden tener, o fondos que pueden estar cayendo un 60 o un 50, o índices que puedan tener, pero si lo miramos de manera anualizada a un largo periodo de tiempo, son rentables, y eso lo tenemos claro que son rentables. Entonces, ahora mismo en esa situación en la que tenemos la inflación, y para no ser ya tan agoreros con el tema de estar subiendo tal cual, porque al final las previsiones también son muy... quizá no pueden ser muy certeras, porque ahora mismo hay muchas variables. Tenemos la situación de crisis que tenemos, la crisis de la demanda o de la oferta, tenemos la situación de la guerra en Ucrania, factores que afectan muchísimo. Entonces, esa situación en la que podamos tener quizá todavía un tiempo con una inflación elevada, lo que comentaba también José Luis y lo que comentabas anteriormente, que hay países que en la anterior crisis de inflación tardaron muchísimos años, muchísimos. Entonces, ¿cómo sobrevivir a la inflación? Que es lo que comentábamos anteriormente, o cuál es el título. Yo creo que quizá una de las claves sería la paciencia. O sea, tener claro
Sí, podríamos seleccionar, y ahora sí que os preguntaré cuáles son vuestras, ya no recomendaciones, sino vuestras visiones, ¿no? de cuál esto. Pero yo creo que si ahora mismo, hablando de las small caps, como decía anteriormente, sí que sabemos que desde 1930 han batido a la inflación todas las décadas. 1930, estamos hablando de más de casi 100, 90 años, no hemos llegado a los 100 todavía. Pero las small caps sabemos que lo pueden hacer. Combinadas con una cartera de empresas de gran capitalización, porque sí que tienen una volatilidad, pueden estabilizar esa volatilidad, esa combinación, que habría que ver los porcentajes, pero sí que pueden constituir una cartera quizá más adecuada para la gran mayoría de los inversores. Las empresas tecnológicas tienen una alta repercusión también y un alto crecimiento. Entonces yo creo que quizá la clave sería la paciencia, ver en tiempo, o sea, ver la perspectiva en el tiempo, lo que comentabas, el timing también de entrada. Pero también me gustaría conocer vuestras opiniones. ¿Cuál sería, como digo, quizá no una recomendación, pero quizá cuál es vuestra visión en cada uno de los segmentos? ¿O cómo podríamos hacer frente a esa inflación? Bueno, pues si me parece empiezo yo. Para mí la inflación, es verdad lo que comentas, Juan, del timing, pero el timing, desgraciadamente, No tenemos una bola de cristal. es muy delicado y cuanto más intentemos entrar en el mejor momento, peor lo vamos a hacer. Entonces, aquí hay dos herramientas. Uno, si vas a invertir a 7 años o a 10 años, el mejor momento para invertir fue ayer. Y si no estás seguro de tu plazo, lo mejor es la aportación periódica, porque vas suavizando y vas conociendo el mercado y vas conociéndote a ti mismo, sobre todo, ¿vale? A tus emociones. Esas son las recomendaciones que se pueden hacer. Y luego, una vez que hemos decidido el plazo, y aquí estamos hablando de batir a la inflación, y os vuelvo a repetir, batir la inflación no se bate a 2 años, no se bate a 3, se bate a largo plazo, estamos hablando a más de 10 años. Yo lo que recomiendo es una cartera de fondos de inversión. Fondos de inversión, ¿por qué? Pues porque es el instrumento idóneo a nivel de costes, a nivel de diversificación y a nivel, incluyo ETFs, incluyo todas las herramientas que tenemos sobre la mesa, y diversificada. Diversificada a nivel global, geográfico, y a nivel sectorial, por supuesto, incluyendo, por supuesto, small caps, incluyendo tecnológicas, pero José Luis también lo mencionaba. Yo entiendo que una cartera que vas a invertir a 10 años para cubrir la inflación, no hay que dejar de lado los países emergentes, ni mucho menos. Va a tener que tener presencia en esa cartera, pero estamos hablando de carteras volátiles, estamos hablando de carteras que pueden caer un 30%, incluso un 40%, y no tenemos que asustarnos. Entonces, aquí la clave de todo esto es eso, es decir, oye, yo no me voy a asustar si tenemos un año como este. ¿Por qué? Tenemos herramientas para cubrir la inflación, no tenemos que tener miedo a la inflación. La inflación, por supuesto, que no es nada bueno, la inflación daña a las sociedades y las daña políticamente mucho también, y lo vamos a ver, pero lo bueno de aquí es que tenemos una solución, y estamos en el foro. La tenemos, que es invertir a largo plazo en carteras diversificadas con gestión activa, en empresas sostenibles. Sostenibles desde el punto de vista sostenible que tenemos todos en la cabeza ahora, pero también financieramente. Gracias. Esaú. A ver, haciendo un poco referencia a lo que estaba comentando, es que nuestro club, ¿vale? Del sector en el que nos encontramos, realmente la inflación no afecta realmente, o sea, no tiene un impacto significativo, ¿no? en nuestro día a día. Básicamente podría impactar únicamente el 10% como mucho. Nosotros, prácticamente el grueso del club son costes de personal. Sí es verdad que creo que te limita un poco a la hora de tomar una decisión de quiero incrementar una unidad más de personal, paro las contrataciones. Ahí sí que tiene bastante impacto a la hora de la dirección, ¿no? De poder, pero en sí la inflación en nuestro sector a día de hoy, no sé si sea por el volumen de empresa que somos, pero realmente posibles viajes, material, al final no facturamos como tal. Entonces, no tiene un impacto grande. No tiene un impacto realmente significativo. Respecto al tema de tipo de interés, nosotros trabajamos sin deuda. A día de hoy, nuestro objetivo es hacer ampliaciones de capital de manera recurrentes y financiarnos únicamente con aportaciones de socios. Sí es verdad que la tendencia que estamos viendo es que el pequeño inversor, el que está invirtiendo ticket de 20, 50, ha desaparecido. Le cuesta mucho, primero porque al final el mercado está a la baja y luego pues porque esta inseguridad, ¿no? Esta incertidumbre que estamos hablando, le impide un poco el poder apostar por un club, y más siendo los primeros, siendo nuevos, en la parte del deporte. Lo que sí que vemos es
y también haciendo un poco alusiones a lo que estáis comentando, son fondos de inversión los que llaman a la puerta y sí que nos piden que desarrollemos nuestro negocio en la parte más tecnológica. Ya sea a nivel de sanidad, ya sea a nivel de eSport o incluso si tenemos planteado hacer una ciudad deportiva o intentar invertir en activos que sí que tengan primero la sostenibilidad y luego por otra parte la tecnología. Creo que son ahora mismo los dos pilares en los que nos encontramos y efectivamente ha desaparecido ese pequeño inversor, pequeño medio inversor y nos centramos prácticamente, y ya no solamente en inversor o fondo inversor, family office en España, sino nos están llamando más a las puertas fuera incluso de Europa. Es decir, ¿no? Al final americanos, Emiratos, al final zonas en las que no están dentro de la eurozona son los que realmente están mirando nuestro negocio y es un poco lo que estamos hablando entre todos, ¿no? Un poco la inseguridad que hay aquí en los mercados nacionales y europeos y un poco también unir la sostenibilidad de la tecnología. En nuestro sector es lo que estamos últimamente viendo y es donde tenemos que ir nuestra estrategia también. Claro. Diego. Bueno, a ver, lo primero voy a hacer un poco alusión a José Luis, no recomiendo nada, la verdad, no hagáis caso. No hagáis caso nada. A nada, al final escuchad a todo el mundo y luego sacad vuestro propio juicio personal, que al final es lo mejor que hay. Pero bueno, respecto a mi opinión, siempre se dice reducir deudas, por supuesto, al final los tipos de interés han subido y es más caro endeudarse. Y luego siempre se dice invertir. Ok, invertir para gente que no ha invertido nunca, cuidado. Cuidado porque quizás no sabe muy bien lo que está haciendo. Lo mejor sería que contactara con un asesor financiero que le asesore. Porque me sorprende, aquí no, porque al final estamos en el mundillo de las finanzas y todos sabemos un poco cómo va esto, pero me sorprende fuera de este mundillo la poca apreciación que tiene la gente por su dinero, de verdad. Están constantemente buscando el pelotazo y digo, joder, realmente es dinero que te ha costado ganar, no tienes por qué hacer eso. Y ya no solo digo gente joven como yo, que evidentemente, por supuesto, pues tenemos estamos más expuestos al riesgo y bueno, pues al final somos jóvenes, sino gente también mayor, experto en su campo, que digo, joder, me sorprende de verdad la poca apreciación que tienes por el dinero que te ha costado tanto ganar. Entonces, a la hora de invertir, lo que yo recomiendo, mi opinión, es sobre todo invertir en cosas que conozcas, no te metas a lo loco a hacer experimentos o si los haces con poco capital o con un capital, pues que para pruebas, pero sobre todo pues si te dedicas al sector, primario, pues trata de hacer inversiones dentro del sector primario, que al final es lo que realmente conoces y donde realmente te vas a sentir seguro y así en todos los sectores que se conocen o que conoce la gente. Sí, al final la cultura del intentar buscar el pelotazo, sabemos que eso no lleva a ningún buen sitio y al final volvemos a lo mismo que comentábamos con Dani. Al final, la manera de batir la inflación es el tiempo y con ello lo conseguiremos. Sabemos lo que hemos hablado de fondos, carteras de acciones, índices. Al final lo que necesitamos es paciencia y sobre todo, en este entorno en el que estamos y en este año que nos encontramos, cerrar las orejas, no escuchar el ruido del mercado, fijarnos en cuál es nuestro objetivo de inversión. ¿Cuál es el objetivo de inversión? Esto también es una cosa que, por ejemplo, en radio lo comentábamos mucho. ¿Qué haríais ahora en esa situación de la que estamos, en las caídas? ¿Reposicionaríais? Yo siempre digo una cosa, que es volver atrás. O sea, pensar cuando nosotros construimos nuestra cartera de fondos o de acciones, cuando la constituimos, ¿por qué lo hicimos? O sea, ¿por qué seleccionamos unas empresas o por qué seleccionamos unos fondos? Ahora es cuando hay que volver a pensar lúcidamente. Cuando yo hice aquella selección de fondos y aquella selección de acciones, no estaba en una situación de tensión que tengo ahora, de miedo de, está cayendo todo un 20, un 30, ¿qué hago? No. Hay que cerrar los ojos, volver el tiempo atrás. Si tuviéramos un DeLorean sería más fácil, pero lo tenemos, y pensar por qué hicimos aquella selección. Y volver a recordar aquel tú o yo que hizo aquella selección y pensar en ello. Porque al final ese miedo es nuestro enemigo, ese ruido de mercado es nuestro enemigo y el futuro es nuestro amigo. Al final el tiempo es el que nos va a dar la razón. Bueno, muchas gracias, Daniel, Esaú, Diego, por esta charla. Y Selena,
es la que nos va ahora a echar de la mesa. Quería echar tampoco, Bueno, pero yo creo que ya somos multitud para clausurar Exacto. este acto. No, daros las gracias a vosotros, sin lugar a dudas. Bueno, pues las conclusiones han sido muy interesantes. Paciencia, yo paciencia tengo poca, pero bueno, es lo que nos toca ahora mismo, armarnos de ella. Gracias por ponernos la nota positiva al discurso de toda la noche, Daniel, porque también nos hacía falta. Pero es que, bueno, a veces parece que cuesta, ¿no?, encontrar los motivos o las razones para ser optimistas. Me da un poco de pena, pero lamentándolo mucho, yo creo que ya tenemos que dar por concluido el evento, este evento anual de Zona Value, pero no pasa nada porque nos veremos de nuevo las caras al año que viene. Y daros las gracias también a vosotros por asistir. Esperemos que al menos estos temas que hemos tratado, estas reflexiones, pues bueno, os hayan servido y os hayan ayudado. Desde los más pequeños hasta los más mayores, no voy a señalar a nadie en esta ocasión. Y nada, recordad que ahora os invitamos a que os quedéis con nosotros en un pequeño cóctel que hemos preparado, y también a quienes quieran charlar un ratillo con José Luis Cárpatos. Así que en esa pantalla en la de ahí, pantalla sí. aquella de allá que veis aquí, lo tendremos ahora en directo, así que si alguien quiere acercarse y saludarlo y hablar con él, lo tendremos aquí presente virtualmente. Eso es. Así que nada, poco más. Buenas noches y gracias por venir. Gracias.